Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Aquí desde Colombia hemos seguido el itinerario de lucha de María Corina. Para ella habría sido más fácil acomodarse al régimen, tolerar las infamias, transitar caminos de complicidad como muchos lo hicieron, pero ha mantenido su voz erguida, su voz firme, su voz categórica, y en un momento en el que muchos en Venezuela y fuera de Venezuela llaman a escenarios de diálogo, María Corina ha venido diciendo: el camino solo puede ser la salida del régimen de Maduro. Cuando vemos los antecedentes en otros intentos de diálogo, lo que encontramos es que han fallado, no han terminado con éxito y se han aprovechado por el régimen de Maduro para seguirse atornillando. ¿Cuál es hoy esa perspectiva, María Corina? Bueno, en primer lugar, ¿qué más quisiéramos nosotros que poder resolver el drama venezolano por una vía electoral o con un diálogo convencional? Pero lo que pasa es que ya son 20 años de destrucción de Venezuela y 17 años de diálogo. 11 veces el régimen ha sentado a algunos interlocutores de la oposición diciendo que quieren hacer concesiones, que van a dialogar, a negociar, y siempre terminan igual, en engaño, en fracaso y por supuesto en tiempo, primero para Chávez y ahora para Maduro, que eso es lo único que quieren, permanecer en el poder a cualquier costo, pero además con unos fines muy precisos, que no es solo la destrucción de Venezuela, con esta operación criminal que ha vinculado redes desde la guerrilla, el narcotráfico, los grupos terroristas islámicos, las bandas criminales de todo el planeta, el propio Foro de Sao Paulo. También tienen como propósito la expansión de este proyecto criminal ya a Colombia, a Ecuador, Perú, México, Brasil, Argentina. Es decir, es un proyecto transnacional y no podemos seguir cometiendo la ingenuidad que raya en la complicidad de pensar que actúan de buena fe. Es un régimen criminal, son delincuentes y por lo tanto hay que enfrentarlos como lo que son, con firmeza, con coherencia, con coraje. ¿Hasta cuándo va a aguantar este régimen, María Corina? Y cuando uno aprecia que han encontrado en la comunidad internacional aliados como Rusia, por ejemplo, que los ayudan a mantenerse en el poder. Sí, esa es la pregunta que se hacen todos los venezolanos, los que estamos aquí alrededor del mundo. La pregunta que yo sé que se hacen todos los colombianos que también están viviendo en carne propia esta devastación brutal que ocurre en el país. Y porque además hay que decirlo, la situación en Venezuela yo no puedo transmitir el horror que significa hoy para una familia vivir con un sueldo de $2 al mes. En los hogares venezolanos no hay electricidad, en la mitad de los hogares se cocina con leña, como hace más de 100 años. No hay gasolina, por lo tanto no hay transporte, no hay medicinas, y cuando hay alimentos la gente simplemente no los puede pagar. Entonces es una situación intolerable desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista político, porque cada día que pasa, las mafias criminales, muchas de las cuales ya están ocupando y controlando vastos espacios del territorio venezolano, se están expandiendo, porque la mafia y el régimen es la misma cosa. En Venezuela la mafia es el poder, es el gobierno, es el Estado. Entonces, frente a esto, la gran pregunta es: ¿hasta cuándo? Como bien dices, ¿cuántos muertos más tienen que haber en Venezuela para que se aplique la fuerza necesaria? Y es una fuerza que debe manifestarse en una amenaza real, una amenaza severa e inminente, porque solo así entienden los criminales, solo así. Por una parte, hay que desechar lo que antes mencionábamos de esas operaciones típicamente del régimen cubano,
típicas del régimen cubano, que lo que buscan es engañar, desmovilizar y bajar la presión, como estos pseudos diálogos, que sabemos que simplemente buscan eso, engañar y parar las acciones que realmente son efectivas. Pero por otra parte, hay que avanzar por caminos como, por ejemplo, el recién activado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, aprobado por 16 países, debo decir, con un gran liderazgo del gobierno del presidente Duque, en el cual se le ha dicho claramente al régimen criminal que desde la perspectiva judicial internacional y policial internacional se van a comenzar a dar eventos, acciones, procesos inéditas en nuestro hemisferio que van directo a debilitar los pilares que le quedan hoy de sustento a Nicolás Maduro y a sus mafias. En esos pilares pareciera tener un espacio preeminente la capacidad armada del régimen de Maduro, la capacidad armada derivada de la Guardia Nacional, derivada de los colectivos chavistas, derivada de los oficiales cubanos, derivada de las FARC, guerrilla y el ELN de Colombia, que aquí son guerrilla y allá particularmente el ELN parece como una banda paramilitar aliada con el gobierno, de mafias de todo pelambre. Lo que tiene el régimen de Maduro son armas, armas para intimidar, armas para destruir, armas para reprimir y armas para quedarse sentado en su silla. Bueno, yo diría, por la línea que planteas, que el régimen de Maduro se ha ido, la comunidad internacional y la sociedad venezolana acorralando. Han ido perdiendo, por supuesto, todo el soporte interno y la legitimidad y también la capacidad de financiamiento internacional, porque las sanciones sí están funcionando. ¿Qué le queda? Sí, le queda un pilar en su aparato represivo, le queda un pilar en su aparato de propaganda y de silencio. Hoy, más de la mitad de los venezolanos prácticamente no se enteran de ninguna noticia, Juan. Los medios no tienen acceso a la población, la gente no tiene cómo comunicarse con Internet, cada vez es peor la conectividad. Y muchos de los medios que se llaman neutrales están totalmente censurados o autocensurados. Y el tercer pilar es el financiamiento criminal. Una de las, digamos, diversificaciones de estas actividades criminales ha sido expandirse hacia las redes de tráfico de órganos, tráfico de niños y prostitución infantil. Es un secreto a voces, nadie se atreve a decirlo, porque obviamente la intimidación y el terror es total. Pero esto está ocurriendo en unas cifras enormes en nuestro país. Entonces, esos son los tres pilares. Obviamente, tú lo mencionaste antes y no lo abordé, el tema de países como Rusia o como China, que han ofrecido financiamiento en el pasado. Pero Putin le acaba de decir a Maduro que no le va a dar un centavo más. Lo que Putin sí le dijo a Maduro es: ve y siéntate en el diálogo, que es lo único que te queda. Cosa que le fue a hacer caso inmediatamente a Nicolás Maduro. De modo que hay que entender qué es lo que soporta a estos estados criminales a los efectos de poder socavarlos. Y entender, Juan, y esto quiero ser muy enfática, que cada día que pasa, el costo para sacar el régimen del poder y el esfuerzo, la fuerza que va a requerir, se incrementa. Y así como se incrementa el daño para Venezuela, indiscutiblemente se acelera el daño que le está produciendo a nuestro principal vecino y país afectado, que es Colombia. María Corina, ¿cuál es la situación actual del régimen de Maduro frente a los militares? Se ha especulado mucho sobre eventuales divisiones dentro del estamento militar. En un momento se dijo que el propio Vladimir Padrino estaba por fuera de la onda de apoyos a Maduro, y hay muchas versiones distintas fuera de Venezuela, que siguen con Maduro los del cartel de los soles, pero que hay gran inconformidad a nivel de coroneles, que en esos centenares de generales que hay en Venezuela, más que en cualquier otro país, hay unos que le son leales y otros que no, y por eso ha requerido de una guardia cubana. ¿Cuál es la verdad de eso?
Bueno, en primer lugar, la verdad es que dentro de las Fuerzas Armadas está pasando exactamente lo que pasa en el resto del país. Más del 90% de oficiales y soldados repudian este régimen que ha traído hambre a los cuarteles como hay hambre en los hogares de Venezuela. Puedo decirte que la inmensa mayoría de los cuadros medios y de los soldados se oponen a este sistema y por eso han sido infiltrados de manera tan sistemática con agentes cubanos y con tecnología rusa. Otra cosa son los generales y almirantes, que como bien decías, tenemos más aquí que en cualquier otro ejército. Esos en su mayoría han estado involucrados o se han involucrado en actividades criminales y ustedes saben muy bien lo que eso significa, como hemos hablado antes. Es decir, son parte de las mafias que ejercen sobre ellos presiones bestiales. Creo que es ingenuo pensar que desde los cuadros altos del régimen se va a producir una ruptura. Son parte de las mafias y considero que es un error garrafal lo que se ha planteado en algunos acuerdos, como lo que se dio a conocer el 30 de abril, de llamar transición un proceso en el cual, aún saliendo Maduro, queda Vladimir Padrino López o algún otro de estos generales comprometidos con las mafias criminales o la violación de derechos humanos en el poder. Eso no sería una transición, eso sería una cohabitación. Y hay que verse en el caso de Nicaragua lo que resultó no aprovechar un momento de transición para erradicar a las mafias en su totalidad del poder. ¿Qué sigue, María Corina, para 20 Venezuela, para tu movimiento? ¿Cómo es el itinerario? ¿Cómo es la ruta política hacia adelante? Es apasionante. Nosotros nacimos como un partido que cree en la libertad, que no comulga con el socialismo después que Venezuela ha tenido décadas y décadas y décadas y solo hemos conocido socialismo. Y entonces enfrentamos no solamente la dictadura, sino también, yo diría, el status quo. Y fíjate lo que ha ocurrido. 20 está creciendo aceleradamente, son muchísimos los jóvenes en todos los rincones del país, pero además ciudadanos alrededor del mundo que decimos queremos un cambio de verdad. No es un tema de nombres o de formas o de colores, sino de principios. Creemos en la libertad individual, en el emprendimiento, en obviamente la justicia y en el Estado al servicio del ciudadano, en el respeto de la propiedad privada, obviamente, y en la creación de riqueza. Mira, Juan, Chávez llegó a decir que ser rico es malo. Chávez decía que él quería a los pobres y yo decía, sí, bien pobres. Nosotros queremos una sociedad rica de verdad, rica intelectualmente, espiritualmente y desde luego materialmente. Y eso es lo que viene a avanzar con estas ideas, convocar, movilizar a los ciudadanos no solo para desalojar a Maduro y al régimen del poder, sino para producir una ruptura histórica con estas prácticas corruptas, criminales, socialistas que tanto miseria, tanto dolor han traído a Venezuela. Y estamos listos para avanzar en ese camino. Activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela creen muy necesaria la visita que ha solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar la condición de los presos políticos en Venezuela. Sin embargo, aseguran que el régimen de Nicolás Maduro ha tenido muy poca cooperación con organismos internacionales y con mecanismos que ejercen controles en materia de derechos humanos. Como una demostración de la delicada situación de los presos políticos y la preocupación de la comunidad internacional sobre este tema, califican activistas la solicitud realizada este miércoles por la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela, quien pidió formalmente una visita al país para constatar la crisis de los derechos humanos de los presos políticos. Más que necesario, urgente, la supervisión y el monitoreo de los mecanismos internacionales de derechos humanos de la realidad que viven todos los venezolanos. Que la CIDH reitere su petición de visitar el helicoide subraya la gravedad de la crisis de los derechos humanos que padecen las personas privadas de libertad. El régimen venezolano tiene la obligación ineludible de permitir el acceso sin restricciones a los organismos internacionales,
tal como lo establece el derecho internacional. La negativa constante a estas inspecciones es una admisión de las atrocidades y abusos que se buscan ocultar tras los muros de este centro de reclusión. Sin embargo, desde organizaciones nacionales advierten que la posibilidad real de que esta visita se concrete es muy baja, pues el régimen venezolano se ha mostrado de espaldas al control en materia de derechos humanos. Desde la ONG Provea señalan que la última visita que se permitió a la CIDH fue en 2002. En 2017 y 2020 les fue negado el acceso. Además, el régimen venezolano ha impedido las visitas de la Misión de Determinación de Hechos, de relatores de la ONU y los grupos de trabajo en materia de desaparición forzada y de detenciones arbitrarias. También ha puesto trabas al normal funcionamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela, que hasta hace poco solo tenía un funcionario en el país. Este es un gobierno que está de espalda a los mecanismos internacionales de derechos humanos, que solo le importa a Naciones Unidas y solo le importa el sistema interamericano cuando existe algún tipo de amenaza externa. Hoy día este es el caso. Pero la tradición, digamos, lo que hemos visto, los antecedentes y los precedentes, es que el gobierno venezolano ha estado de espalda a los mecanismos internacionales de derechos humanos y de espalda y de una negativa constante y frecuente al acceso a los relatores. A pesar de esto, familiares de los presos políticos exhortan a que se materialice, también a que se permita que lo realicen otros organismos como por ejemplo la Cruz Roja Internacional, pero piden se extienda a los distintos centros de reclusión que hay en el país. Recordemos que tenemos 2 centros de tortura en la actualidad ejemplarizantes, que son el Rodeo 1 y Guaycaipuro. Estamos convencidos que la presión de los organismos internacionales y la presión comunicacional hace que la situación no sea peor de lo que ya es. Por eso insistimos, persistimos y reiteraremos que acciones como esta se sigan materializando en favor de las víctimas. La CIDH ha asegurado en su informe que basa sus preocupaciones en las denuncias recibidas sobre violaciones a los derechos humanos en el país y ante el aumento de solicitudes de medidas de protección. Informaron que en 2024 fueron otorgadas 23 medidas, mientras que en lo que va del presente año ya han sido otorgadas 25. Saludamos a Gloria Demis, ella es relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela. Bienvenida a NTN24. Gracias por la invitación a conversar sobre este tema tan importante. Sí, de hecho es un tema muy importante que lleva a la CIDH a pedir formalmente visitar Venezuela en este momento en particular. ¿Qué nuevas denuncias han recibido ustedes? Muchas gracias por esta oportunidad de poder abordar lo que la Comisión considera un asunto muy importante en lo que respecta a su mandato, al proteger y promover los derechos humanos a través de las Américas y el Caribe. Como usted bien sabe, la Comisión tiene en su cartera de herramientas el mecanismo de monitoreo y ha hecho monitoreo frente a los derechos humanos y las violaciones de los derechos humanos en Venezuela durante ya hace décadas y ha reportado en sus informes anuales durante más de 20 años ahora la situación en Venezuela. Más recientemente, y esto fue en enero de este año, la Comisión emitió un reporte sobre las violaciones graves de derechos humanos en el contexto de las elecciones de julio de 2024. Así que la urgencia se ve subrayada por preocupaciones frente a peticiones y casos de la Comisión frente a sus verdaderos mecanismos de monitoreo, pero puntualmente sobre medidas cautelares que han sido solicitadas y que han sido aceptadas. En adición a esto, a los reportes de las organizaciones internacionales y de información facilitada por la sociedad civil, y hemos encontrado que esos reportes y que en la cartera de herramientas, tal como el monitoreo y las peticiones y casos y medidas que podrían generar una precaución, han indicado desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, les ha negado medicamentos o atención médica, también la intensificación frente a la persecución de todas las personas que siguió a las elecciones de 2024. Y hemos visto que estas
personas que han sido detenidas arbitrariamente. Muchos de ellos son mujeres, niños, periodistas, gente del común. Así que sí, es hora. Creo que el tiempo ha llegado. Sí, vea, desde hace meses el régimen de Maduro anuncia excarcelaciones como gesto político, pero luego vuelve a encarcelar opositores y lo hemos estado reportando constantemente aquí mismo en NTN 24. ¿Cómo interpreta la CIDH esta puerta giratoria de represión selectiva? Porque hemos visto estas acciones sistemáticas que ha mencionado después de las elecciones. ¿Cómo interpreta esta táctica de intimidación? Esta es una táctica emblemática de intimidación selectiva, creo que diseñada para mantener el control doméstico y para generar miedo. Y en contraparte, para poder manipular la percepción internacional. La puerta giratoria, como usted lo llama, se pone en escena. Se trata de medidas simbólicas que no pueden considerarse como un paso hacia adelante, como una reforma real o como algo que realmente lo va a devolver a la normalidad, porque esos son gestos con pequeño impacto. Y yo creo que puntualmente dirigidos hacia escrutinio internacional mientras continúan el ciclo de persecución y miedo. Sí, de hecho, apenas hace algunos días el régimen organizó un espectáculo de Navidad, decían ellos, con fuegos artificiales sobre el centro de torturas del Helicoide, el mayor del continente americano. Mientras adentro siguen denunciándose esos tratos crueles e inhumanos, ¿qué mensaje deja esa puesta en escena frente a la comunidad internacional, comisionada? ¿Sabe? Es básicamente, como ya había dicho, una táctica de casi normalidad. Es una distracción. Probablemente intentando evitar el escrutinio internacional y socavar informes creíbles y que describen son afirmaciones infundadas, pero tenemos que verlo tal y como es por lo que es, solo una distracción. Venezuela se retiró formalmente del sistema interamericano, pero ustedes insisten en actuar. ¿Con qué herramientas reales, con qué dientes cuentan hoy en la CIDH para investigar y presionar efectivamente al régimen? Sí, yo creo que esa pregunta es muy importante porque el trabajo de la Comisión como un aliado independiente de la OEA, con un mandato para proteger y promover los derechos humanos, es muy importante. Es muy importante porque no solamente actúan como abogado de lo que es importante en ese contexto, sino que la comisión en sí puede recolectar y publicar evidencia que pone en récord lo que es invisible hacia una más amplia internacional comunidad. Más allá de los términos de lo que la Comisión puede hacer o no, lo que sí puede hacer es que puede hacer más entregas de medidas de precaución y de apoyo entre los miembros de la OEA, pero también frente a la comunidad internacional más amplia sobre lo que está tomando lugar dentro de Venezuela.
Y por supuesto, como bien sabe, con la más reciente declaración de la Corte Interamericana, que aún puede referirse hacia casos dentro de la Corte Interamericana para los Derechos Humanos. La Organización de Estados Americanos, a propósito en sí misma, ha enfrentado críticas por la falta de una respuesta común, de una respuesta unificada, de una respuesta decidida. El propio secretario general ha sido cuestionado por no tener una posición clara en contra de los abusos del régimen venezolano. ¿Usted ha podido conversar con el señor Albert Ramdin sobre la visita que están pidiendo en Venezuela? Muchas gracias también por esa pregunta. Yo creo que es muy importante que resaltemos que la regla y el mandato de la Comisión, y ese es uno donde nosotros basamos nuestra regla y nuestro mandato en forma lo completo de la estructura de la OEA, incluyendo el secretario general que recientemente, durante esta semana, habló sobre la situación que está tomando lugar. Y hemos informado sobre la petición que hemos hecho y por el motivo por el cual lo hemos hecho. Pero lo que es más importante, yo creo, en la pregunta que usted está preguntando es que debe ser resaltado que con lo que respecta al mandato, la Comisión es muy precisa y va a continuar su mandato en términos del monitoreo y del informe de los miembros de la OEA y de sus estructuras. Lo que la OEA y la membresía y estructura de eso, lo que hace en términos de acciones diplomáticas o políticas, es totalmente fuera de la Comisión. La última visita de la Comisión fue en 2002. Desde entonces, cada pedido nuevo, en 2017, en 2020, ha sido bloqueado. Si Caracas niega la visita otra vez o guarda silencio otra vez, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Qué puede hacer la Comisión más allá de la denuncia pública? Es muy importante que lo que venga a continuación sea definitivamente una continuidad de nuestro seguimiento, de intensificar las denuncias, intensificando las denuncias de nuestra lucha contra las violaciones e instando la comunidad internacional de tomar acción directa y de seguir ese interés en o para hacer visible y audible las voces de los venezolanos que son víctimas ante este régimen represor. Precisamente a sus familias, ¿qué les dice? ¿Qué le diría hoy a los familiares de los presos políticos que llevan años esperando justicia y a quienes sienten que el sistema internacional ya no tiene cómo protegerlos? Sí. Nosotros reconocemos las limitaciones del sistema internacional, pero la Comisión se compromete a amplificar las voces de los sobrevivientes, de sus familias, de las víctimas, para mantener la atención enfocada de la comunidad internacional y sus esfuerzos para la rendición de cuentas, reforzando con la esperanza, reforzando la lucha y asegurándonos de que ellos sepan que ellos no están solos y que ellos y su sufrimiento no serán olvidados. Así que yo quiero decir que la Comisión afirma su compromiso con la transparencia y la documentación y con su defensa, incluso bajo graves restricciones.
Ustedes han presentado nuevas evidencias ante la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos en este proceso que se le sigue al régimen madurista. Nosotros hemos presentado expedientes a la CPI, hemos hecho eso desde el año pasado, así que en nuestras comunicaciones nosotros estamos firmemente, quiero resaltar, estamos comprometidos con la transparencia y estamos grabando lo que está sucediendo y compartiendo esta información con la comunidad internacional completamente, incluyendo la CPI. Ya tenemos que ir concluyendo esta entrevista, sin embargo, relatora, me interesa conocer su reacción a una de las grandes noticias con las que cerramos esta semana. ¿Cómo recibe el Nobel de Paz a María Corina Machado en su lucha pacífica por la democracia? ¿Qué mensaje envía a la comunidad internacional en la tarea de garantizar el respeto y la protección a los derechos fundamentales de los venezolanos? ¿Cómo traducir ese impulso que pueda dar este reconocimiento para los venezolanos en acciones concretas? Bueno, pues primero que todo, felicitarla y un foco pacífico al nivel que lo hemos visto en María Corina Machado es uno que debe convertirse en un símbolo a nivel mundial. Esto resalta la importancia del movimiento democrático de Venezuela y da validación de la legitimidad de la resistencia no violenta contra regímenes opresores. Yo creo que eso envía un poderoso mensaje hacia la comunidad internacional de que la defensa de los derechos fundamentales y valores democráticos en Venezuela merecen solidaridad y vigilancia continua y acción. Las palabras de Gloria de Mis a esta hora en la tarde fin de semana de NTN 24. Relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias por tener este importante asunto en su agenda. Presidente, usted se ha congratulado, por supuesto, por este reconocimiento a María Corina Machado. Subió en las últimas horas una imagen recordando un encuentro que tuvo en el pasado con ella. Cuéntenos sobre ese encuentro. ¿Qué recuerda puntualmente ahora que conocemos esta noticia? Bueno, en aquel momento no había alcanzado María Corina la preeminencia que alcanzó con el tiempo. Y la preeminencia que le ha llevado al Comité Nobel de la Paz en Oslo a otorgarle el Premio Nobel para este año. Lo cual yo, como latinoamericano, me siento sumamente orgulloso de tener a una compatriota de nuestro subcontinente, porque ella ha luchado por la libertad, por la democracia, por la justicia y por devolverle al pueblo venezolano que ha sufrido tanto en estos 26 años de dictadura, el que puedan disfrutar como en el pasado lejano de una democracia en libertad. Sí, fíjese que usted también subía en ese mensaje con esta fotografía que está colgada en las redes sociales un mensaje con una frase de Martin Luther King Jr. que decía, abro comillas, los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en un periodo de crisis moral mantuvieron su neutralidad. Llega el momento en que el silencio se convierte en traición. Fue lo que usted de alguna manera parafraseaba en sus redes sociales. ¿Por qué escogió justamente esta frase para felicitar a María Corina Machado? Bueno, pienso que eso es cierto. El silencio se convierte en traición. Ella no optó por el silencio.
optó por levantar su voz, una voz fuerte, vigorosa, valiente, para clamar junto al pueblo de Venezuela de que la dictadura debe quedar atrás. Y yo creo que ella es una de las heroínas modernas del mundo, por tener esa valentía y optar no por el silencio o la neutralidad y ver con pasividad lo que acontece en su país, sino con su liderazgo levantar la voz para luchar a la par de don Edmundo González. Y eso es lo que le ha merecido el premio. Expresidente, para nosotros es por supuesto muy enriquecedor conversar con usted porque usted también se ganó el Nobel de Paz hace más de 3 décadas. ¿Encuentra usted similitudes en los contextos, en las historias que han permitido que tanto usted como María Corina Machado ahora formen parte de esta lista de Nobeles latinoamericanos? El premio a María Corina me recuerda un poco el premio que yo recibí en 1987 en este sentido. Los que no estaban contentos con que yo hubiese sido galardonado decían, pero todavía no hay paz en Centroamérica. Y en efecto, el Comité Nobel decidió otorgarme el premio Nobel para empujar el camino que yo había iniciado al presentar un plan de paz para los países centroamericanos. Era un catalizador mi plan de paz. Era un catalizador el Premio Nobel de la Paz para mi plan de paz. Y así debemos interpretar lo que el Comité Nobel ha pensado al otorgarle a ella este Premio Nobel de la Paz para este año. Es un catalizador para que la lucha que ella ha emprendido a la par de muchos otros venezolanos rinda sus frutos y muy pronto quede atrás la dictadura de 26 años. Claro, es provechoso precisamente dialogar con usted sobre las críticas que en su momento le fueron planteadas por el Nobel en 1987, porque justamente si bien hay mucho júbilo por esta distinción, que no es solamente para María Corina Machado, lo es también para la lucha legítima del pueblo venezolano para recuperar su libertad, su democracia, pues también esta distinción para María Corina Machado ha sido motivo de controversia. La presidenta de México decidió guardar silencio. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue cuestionado por lo que ha sido interpretado como una fría alusión a esta noticia. Incluso cuestionó el Nobel a María Corina Machado con una carta que dirigía la dirigente venezolana al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al ahora expresidente Mauricio Macri de Argentina. Usted también en redes sociales, por supuesto, hay muchas críticas quienes aseguran que esto se trata más de una distinción política, pero también estamos viviendo un momento político. Y usted también ha enviado un mensaje que está plenamente diseñado para este momento. Cuando después de años de lucha democrática en Venezuela sin que se concrete la salida de Nicolás Maduro, pues esto ha sido un detonante también para quienes ven cómo logró atornillarse al poder como un motivo desesperanzador, como una frustración, porque la oposición democrática venezolana logró finalmente demostrar que eran merecedores y que tenían la confianza de los venezolanos para asumir una transición democrática en Venezuela, para asumir el poder en Venezuela. Sin embargo, Maduro, ya lo sabemos, sigue atornillado. Y algunos, tristemente, han venido perdiendo la esperanza en una nueva oportunidad.
Pero usted decía a todos los venezolanos que el premio Nobel a María Corina es un desmentir, y con esto cito una frase textual suya, un desmentir a todos los pesimistas y a los cínicos, y les decía que en la historia de la humanidad había habido tiranos y asesinos que por algún tiempo podían parecer invencibles. ¿Qué nos dice el premio Nobel hoy, no solo para María Corina Machado, sino también para esa lucha democrática de los venezolanos? Yo sigo siendo optimista. Creo que el día llegará, quiera Dios que más pronto que tarde, en que ese gobierno va a desaparecer. Todos sabemos que un narcoestado se va a asir de la silla presidencial con mucha fuerza, porque separarse de la silla presidencial para una persona o un grupo de personas, como es el caso del gobierno de Venezuela hoy en día, que ha estado involucrada en el tráfico de drogas, envenenando el alma de millones de gente en todas partes del mundo, eso no puede durar mucho tiempo. Lo que es importante aquí es que ella continúe en esa lucha, porque este gobierno debe caer de alguna manera que no sea necesariamente acudiendo a la acción militar. Yo, como latinoamericano y amante de la negociación, del diálogo, creo que tarde o temprano va a caer sin necesidad de una invasión militar que va a costar muchas vidas de venezolanos inocentes, y por eso me siento muy feliz como latinoamericano en el premio Nobel para ella, porque es casualmente, como ya lo dije, señalarle al mundo que lo que ella está haciendo es el camino correcto, la lucha política para tumbar al gobierno de Maduro y sus secuaces. Usted hacía alusión a una palabra que ha sido desvirtuada, que ha sido cuestionada en Venezuela, y es el diálogo. Muchos han sido los actores que han llamado precisamente a continuar el que por algunos es visto como un diálogo político agotado en Venezuela, un diálogo que no ha llegado a un buen puerto, un diálogo que no ha terminado de concretarse y del que de todas formas se ha valido Nicolás Maduro para seguirse perpetuando. Hay un despliegue militar actualmente en el Caribe. Esto ha encrispado, por supuesto, los ánimos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha salido en ocasiones también en defensa del régimen de Nicolás Maduro. De hecho, en ese mensaje que le fue tan criticado en redes sociales a María Corina Machado, pues la llamaba a que ojalá también ayudara a avanzar en ese diálogo. Ya ha sido trabajado en ocasiones anteriores. Ese diálogo no ha terminado en un buen puerto. Ese diálogo sirvió en su momento para seguir dándole oxígeno al régimen venezolano. Ese diálogo, ese expresidente, ¿aún la vía? La salida vendrá de la desintegración de ese gobierno. La salida vendrá de los disidentes que van a ir apareciendo con el tiempo. Y como ya lo dije, queremos que sea lo más pronto posible para que no tenga que continuar el éxodo de venezolanos hacia el exterior. 8 o 9 millones de venezolanos refugiados en otras partes del mundo es algo que ese pueblo no se merece. Y cuando yo hago mención al diálogo, no se me malinterprete. Yo me refiero fundamentalmente
al diálogo cuando hay una guerra, cuando se están matando entre hermanos, como ha sucedido en Ucrania, como ha sucedido en Gaza y como en los años 80 sucedía aquí en Centroamérica. Las dos superpotencias, estamos hablando de tiempos lejanos, cuando existía la Guerra Fría, tanto Ronald Reagan en Washington como Mikhail Gorbachev en Moscú, querían una solución militar. Y yo me opuse a eso, casualmente presentando un plan de paz que nos llevaba inexorablemente a la mesa de negociación. Y en la mesa de negociación se negocia, como ahora negociaron las partes en conflicto en el Cairo para silenciar también las armas en Gaza. A eso me refería, pero ahí no está Venezuela. Felizmente no hay un conflicto militar en que se estén matando entre hermanos. Lo que tenemos que hacer es presionar, como lo ha venido haciendo María Corina, para que esas grietas comiencen a darse. No me cabe duda que se van a dar, y posiblemente muchos de los apoyos militares que hoy tenga y también de civiles van a ir desvaneciéndose hasta que el régimen va a caer. Usted recordaba la historia y a su vez me hacía a mí recordarla. Es inevitable que en ese ejercicio de recordar la historia no pensemos en otras mujeres que han obtenido este galardón. Rigoberta Menchú, otra latinoamericana, un total de 19 mujeres en esta lista de galardonados, mujeres. Una de ellas, no latinoamericana, asiática. Me recuerda también al caso de María Corina Machado, y no sé si usted esté de acuerdo conmigo. La lucha democrática de María Corina podría ser equiparable con la lucha en su momento de la líder birmana Aung San Suu Kyi en el sudeste asiático, que luchaba precisamente en su contexto contra una junta militar. Sin duda alguna, son vidas paralelas. Ella también se convirtió en una heroína para el pueblo de Myanmar. Debo decirle que yo fui a Oslo cuando se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a Aung San Suu Kyi. Y no fue ella quien lo recibió. Si la memoria no me falla, fue el marido con los hijos quienes recibieron el premio. Ella ni siquiera pudo viajar a Oslo. No será ese el caso de María Corina. Ella va a ir a Oslo a recibirlo con gran orgullo, como lo hemos recibido todos los que hemos sido galardonados con ese reconocimiento. Pero sí, los pasos que ha dado María Corina me recuerdan muchísimo a los pasos que en el pasado dio Aung San Suu Kyi. Hay muchas dudas sobre si María Corina podrá asistir o no a esa ceremonia. Sabemos que está encerrada dentro de su propio país, encerrada en la clandestinidad a la cual fue forzada por la presión del régimen madurista. ¿Usted confía en que ella podrá escapar de esa prisión que le han impuesto dentro de las fronteras de Venezuela? ¿Cree que para entonces Venezuela podrá recuperar la libertad? ¿Cómo la ve llegando a Oslo? Mire, yo no soy especialista en estos temas, no puedo sugerirle cuál es el camino para llegar a Oslo. Lo que estoy diciendo es que al mundo entero le gustaría ver a Ana Corina Machado recibiendo personalmente el galardón del Premio Nobel de la Paz y dándonos un discurso para
una audiencia mundial que va a estar atenta a las palabras que ella debe pronunciar al recibir el premio. Pero estoy seguro, segurísimo que ella está pensando en ver cómo hace para ir a recibirlo personalmente, y ojalá que así sea. No estoy diciendo con esto que todo va a estar resuelto en Venezuela de aquí que es al 10 de diciembre. Son los premios se otorgan siempre tanto en Estocolmo como en Oslo, el de la paz el 10 de diciembre, y lo que queremos es, sobre todo para los latinoamericanos, escuchar el mensaje que le va a dar al mundo entero desde Oslo. Quiera Dios que así sea y que francamente pueda recibirlo personalmente. Expresidente, ¿ha tenido usted posibilidad de conversar con ella últimamente? Últimamente, francamente, no. Yo recuerdo en el 2016, y hace mucho tiempo de esto, que fui invitado a hablar ante el Parlamento en Caracas. Ella estaba ahí en la audiencia, hice un discurso, y es un discurso que yo nunca podré borrar de mi memoria, porque los legisladores se levantaban con el puño hacia arriba, gritando libertad, 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 muy entusiasmados con mis palabras. Ella estaba ahí, después muy amablemente me quedé varios días y me hicieron varios homenajes, estuvimos en una comida juntos, pero si la memoria no me falla, creo que desde entonces no nos hemos vuelto a ver. Ella sí vino a verme mucho tiempo antes de eso, digo, del 2016. No puedo recordar en qué año fue, pero como ya lo manifesté, en ese tiempo no había asumido el liderazgo que en los últimos años asumió y que la ha llevado a ser una voz valiente, luchando heroicamente por la libertad de su pueblo, y que hoy creo que nos felicitamos todos, sin excepción, de que este reconocimiento del Comité de Oslo es muy merecido. Se lo merece ella en lo personal y se lo merece el pueblo de Venezuela. Expresidente, este Nobel a María Corina Machado, ¿en qué lugar termina poniendo al régimen de Nicolás Maduro y su cuestionada legitimidad en el escenario internacional? En lo que es, él se robó las últimas elecciones y hoy está en el poder sin el apoyo del pueblo. En las últimas elecciones vimos que mayoritariamente el electorado venezolano escogió a don Edmundo como su presidente, y que Diosdado Cabello, Padrino, Maduro, literalmente no hay otra palabra excepto la palabra adecuada: se robaron las elecciones. Son unos impostores que están gobernando por la fuerza de las armas, y mientras todavía tenga el apoyo de las Fuerzas Armadas, pues ahí está. Pero muy pronto este galardón va a subir a la superficie
muchísimo más la angustia que sufre Venezuela después de 26 años de dictadura. Y ya no solo hablaremos de Gaza y de Ucrania como hasta ahora ha sucedido, sino que el tema venezolano va a subir a la palestra y va a ser discutido por la prensa de todo el mundo. Y entonces va a tomar un nuevo ímpetu esta lucha de María Corina por devolverle la democracia y la libertad al pueblo de Venezuela. Expresidente, ¿cómo es la vida, ya para cerrar, de un Nobel de Paz? ¿Qué responsabilidad asumirá a partir de ahora María Corina Machado en esa renovada lucha por la democracia en Venezuela? ¿Y cómo cree usted que pone a América Latina en la discusión global este nuevo Nobel? Y se lo pregunto a usted precisamente porque usted sabe muy bien de lo que estamos hablando, porque forma parte de estos 7 latinoamericanos ya que tienen el Nobel de Paz. Bueno, en lo personal, el premio Nobel es un honor, pero también es un peso enorme, porque la persona galardonada sigue siendo la misma. Sin embargo, el mundo espera que sea un sabio, que sea un hombre o una mujer con poderes sobrenaturales. Y la verdad es que no es así. Digamos, yo he recibido desde que fui galardonado en el año 87-93 doctorados honoris causa de las mejores universidades de todo el mundo, fundamentalmente universidades norteamericanas, pero también europeas, asiáticas, etc. Y eso le va a pasar a María Corina. Y en buena hora que le suceda, porque va a tener un podio siempre. De aquí en adelante va a ser una galardonada con el Premio Nobel de la Paz quien va a estar hablando, y no una simple y valiente dirigente contra el régimen de Maduro. Esas cosas suceden en buena hora y le va a pasar a ella como nos ha pasado a todos los que fuimos galardonados con el Premio Nobel. Usted lo sabe muy bien, usted recibió precisamente el Premio Nobel de Paz en 1987. Nos acompañaba el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias. Expresidente, nuevamente gracias. Cuenten conmigo siempre. Yo soy un convencido de la democracia y el pueblo venezolano se merece volver a recuperar la democracia que disfrutó durante muchos años, aunque ha sido un pueblo que también tuvo dictaduras, pero hoy en día hay una ola en toda América Latina de que no queremos más tiranías, y la última tiranía que ha gobernado 26 años en Venezuela debe caer, y debe caer pronto, y este Premio Nobel de la Paz para María Corina va a hacer que eso suceda. Así es que me siento sumamente feliz con este galardón, con este reconocimiento para ella. Que así sea. Y los latinoamericanos, expresidente, nos unimos también a esa felicidad y la celebración de los venezolanos que esperan ver el retorno de la democracia a su país. Una feliz tarde para usted en Costa Rica. Hoy en el Plan Invierno San Salvador Centro. Bueno, para comenzar, director, ¿podría explicarnos cómo es que funciona este centro de emergencia de San Salvador Centro en esta temporada de invierno?
Bueno, el Centro de Operaciones de Emergencia de San Salvador Centro pues prácticamente tiene todo un trabajo articulado, se inicia previo al invierno. El Centro de Operaciones prácticamente es el que coordina, el que dirige, el que nos envía la emergencia y activa todos los equipos de la Alcaldía de San Salvador Centro. Pero creo que como antesala, primero pues lo que hace es preparar todas las condiciones. Se nombran y se eligen todos los que son los miembros de las comisiones municipales de diferentes comunidades. Son alrededor de 200 comunidades que prácticamente están articuladas, que es una red prácticamente de todas las comunidades que están en todos aquellos lugares vulnerables, aquellos lugares sensibles, que hoy en el periodo de invierno tenemos emergencias. Estas 200 comunidades las conforman todos los líderes, todos aquellos equipos cercanos que está dentro de cada una de las comunidades, que son los que conocen la sensibilidad y la vulnerabilidad de cada una de las comunidades, son los que conocen al vecino, aquel pasaje, aquella calle, aquellas casas o viviendas inmediatas que están en las colonias y en las comunidades, que prácticamente son las que sufren a la hora de tener una lluvia y que la correntillada va creciendo. Alrededor de ello, prácticamente las 200 comisiones son juramentadas en primer lugar, son capacitadas, se les entrega un equipo, son ellos los que tienen como los sistemas de emergencia y están articulados, y prácticamente son ellos los que están monitoreando también todos los semáforos, toda aquella parte que están informando inmediatamente. El sistema de operaciones prácticamente está monitoreando con el Ministerio de Medio Ambiente, con Protección Civil también, general, la Dirección de Protección Civil, y están monitoreando lo que es el clima, cómo están las condiciones, si se viene una lluvia, y muchas veces en San Salvador puede estar un clima nublado, pero llueve en la parte poniente, como lo que es Santa Tecla, Antiguo, y son ellos los que envían las alertas a las comunidades, están informando que este día, por ejemplo, va a estar las condiciones climáticas, vamos a tener posibilidades de lluvia, y es así que las comunidades prácticamente a través de sus líderes, a través de las comunicaciones, están prácticamente alertadas. Y por otro lado también tenemos un equipo donde está Desarrollo Urbano, el CAN, Desechos Sólidos, Parques y Zonas Verdes. Son alrededor de 1000 trabajadores de las diferentes dependencias que también estamos preparados con todos los equipos, las herramientas. Estamos diseminados prácticamente en las 6 zonas y en los 5 distritos, en cada uno de los centros operativos, con nuestro personal prácticamente 7/24. Es ahí donde nos envía la información y prácticamente nosotros estamos ya preparados con nuestros equipos en zonas ya estratégicas. Por poner un ejemplo, aquí cerca del Árbol de la Paz, a la altura de la 49, nosotros tenemos el Centro Operativo Montserrat, ahí tenemos nuestros equipos, nuestro personal. Estamos prácticamente cerca de la colonia médica, en lo que es la colonia Rábida. Ahí tenemos en la Domingo Sabio también un equipo ya preparado con sus herramientas. Y así en cada una de las zonas, cerca de la Málaga tenemos ahí Centro Operativo Santa Anita, ahí tenemos hasta una cámara ya preparada en lo que es el río de la Málaga, que está prácticamente en la zona de la Málaga monitoreando, y en cada uno de ellos prácticamente nosotros estamos preparados para poder reaccionar en el momento que se viene la lluvia. Prácticamente media hora antes de llover, 45 minutos antes de llover, nosotros ya estamos moviéndonos a cada uno de los puntos, preparando ya las condiciones de darse una emergencia. A ver, ¿cómo se articula el trabajo del COENS con el Sistema Nacional de Protección Civil? Bueno, va un poco más allá. El Sistema Nacional de Protección Civil está a nivel nacional monitoreando todo lo que es las zonas vulnerables, pero también vamos más allá, no solamente el Sistema Nacional de Protección Civil, sino que también estamos articulados con el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que nos está enviando la información en tiempo real, cómo está el momento y también cómo está el pronóstico del siguiente día. También estamos articulados con la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, que se está monitoreando permanentemente, y de ser de mayor envergadura la emergencia, de poder tener necesidad de evacuar y trasladarnos a los albergues, es ahí donde prácticamente nosotros activamos todos los equipos y tenemos el apoyo de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil. Es prácticamente conducido más allá, como yo decía, nada más, no solamente aparte de Protección Civil,
pues un equipo articulado desde la Presidencia de la República. El presidente, de hecho, cuando se decreta como la alerta estratificada, la alerta amarilla y la alerta naranja en la zona costera, prácticamente desde ahí estamos activados con todos los equipos. A ver, hay, digamos, un protocolo de acción, digamos, o qué criterios se utilizan desde esta entidad local para poder decretar que tenemos una alerta acá en San Salvador Centro. Bueno, hay varios criterios, entre ellos pues la alerta que se emite, depende si es una alerta estratificada, depende de la zona, si es alerta amarilla, alerta naranja. Es a partir de ahí que nosotros evaluamos, preparamos las condiciones. De ser la posibilidad que va a ser una lluvia bastante fuerte y va a tener varios días, pues nosotros nos articulamos, damos una conferencia de prensa e informamos prácticamente todo lo que se va a realizar. Preparamos las condiciones con las comisiones municipales de las diferentes comunidades, preparamos también las condiciones de todos los albergues, son alrededor de 50 albergues que nosotros ya tenemos identificados, preequipados tenemos 27, de los cuales se preparan las condiciones cada uno de los albergues. Solo preparar un albergue no solo pasa por prepararlo en el momento de la emergencia. Prácticamente nosotros desde el mes de enero, previo al invierno, nos reunimos todo lo que es el equipo que conforma, como usted decía, todo el equipo de protección civil. Participa Fuerza Armada, Ministerio de Salud, Policía Nacional Civil, Alcaldía de San Salvador Centro. Evaluamos cada uno de los albergues porque no podemos en primer lugar definir con albergue un centro educativo, tenemos lo que es todo lo que es la parte de educación, sino que buscamos albergues que sean propicios e inmediatos a la comunidad, que no afecte la parte educativa y hacemos una visita donde evaluamos las condiciones sanitarias, que tengan baño, que tengan ducha, que tengan las condiciones para poder tener tercera edad, tener niños. Por otro lado, también hacemos una saneada de cada uno de los albergues, la limpieza, el sistema eléctrico. Posteriormente lo equipamos ya con sus catres, colchonetas, todo lo que es lo necesario. Ya previo al invierno sí ya tenemos listos los paquetes alimenticios, los paquetes también que sirven para lo que es la parte importante que es con promoción para la salud, que es todo el medicamento, toda la parte que tiene que ser la atención de la alimentación. Y ya durante ya lo que es la emergencia y a la hora de evacuar, ya estos albergues ya están preequipados y no tener que estar improvisando a la hora de evacuar y poder tener cada uno de los albergados dentro de ellos. A ver, el rol de desechos sólidos en todo este plan Invierno San Salvador Centro, ¿cuál es específicamente? Bueno, el rol de nosotros prácticamente es preparar las condiciones, trabajamos alrededor de unos 1.600 trabajadores, 600 dedicados prácticamente al área de saneamiento, donde preparamos las condiciones previo al invierno. Nuestra primera jornada es intervenir alrededor de 211 kilómetros lineales de ríos y quebradas, la cual consiste que para nosotros es el sistema de drenaje primario. Hacemos el canalizado de lo que es el río y las quebradas. ¿Qué es el canalizado? Pues removemos piedras, trozos, todo lo que podría tener una libre correntillada en lo que es parte de lo que es los ríos y las quebradas, en primer lugar, y en segundo lugar hacemos un saneamiento, una chapoda de lo que es la ribera de ríos y quebradas. Esto es muy importante porque genera las condiciones para poder tener una reacción inmediata y poder tener un acceso, liberamos los accesos para poder tener un ingreso de ser necesario durante el invierno. Y por otro lado hacemos una evacuación de lo que es desechos, residuos, entre ellos sillones, camas, refrigeradoras, llantas, lugares, puntos estratégicos que a pesar de tener un servicio efectivo de recolección con una frecuencia permanente, tenemos puntos donde tiran desechos directamente de las comunidades, puntos ciegos que utilizan algunas gente que se dedica a jalar desechos con pick-up o con camiones. Ya hemos multado camiones que están botando material de construcción en diferentes puntos y todo esto pues lo que hacemos es evacuar todo lo que son desechos, material voluminoso.
Son alrededor de 700 toneladas que se evacúan previo al invierno, y por otro lado intervenimos alrededor de 50 bóvedas que están diseminadas en puntos estratégicos y puntos sensibles. Voy a poner un ejemplo: estamos aquí a la altura de la avenida Revolución por la comunidad Las Palmas, solo ahí tenemos una bóveda, más abajo tenemos otra bóveda en lo que es en Enrique Araujo, siempre en la comunidad Las Palmas. Estas dos bóvedas prácticamente, si nosotros no las intervenimos, puede servir de tapón e inundar inmediatamente a la comunidad. Crece la correntillada, de ahí evacuamos igual material voluminoso, lo que es varas de bambú, todo lo que es material prácticamente que puede generar una obstrucción a la bóveda. Río más abajo tenemos la comunidad Nueva Israel, ahí tenemos la avenida Las Amapolas, tenemos la avenida Las Camelias. En esos dos puntos tenemos dos bóvedas, y si seguimos río más abajo tenemos lo que es la comunidad o la colonia La Málaga, todo lo que es el centro urbano Montserrat, que baja a la altura de la colonia La Málaga. Ahí tenemos 3 bóvedas, y todavía en ese punto pues tenemos otras bóvedas, por poner otro ejemplo, a la altura de lo que es la comunidad Nicaragua 1 y 2, y dándole continuidad, pues la parte que más emergencias tenemos en la comunidad del Granjero 1 y 2, que es la que estamos monitoreando permanentemente por ser una zona plana. Es importante esta actividad de los drenajes primarios que nosotros atendemos. Por primera vez, por segundo año consecutivo, prácticamente ya estamos interviniendo los distritos, que cuando ya se conforma San Salvador Centro no habíamos llegado a todos estos ríos y quebradas y no se habían atendido. Teníamos alrededor de 84 kilómetros lineales de ríos y quebradas, hoy son 211 kilómetros lineales. Por dar un ejemplo, aquí en la altura de la autopista norte y la Quinta Avenida Norte, cuando intervenimos por primera vez este río que es el Arenal de Mexicanos, encontramos alrededor de 200 llantas, talleres que trabajan y reparan llantas en esta zona, prácticamente ese lugar lo habían agarrado de botadero, y otras quebradas como la de San Ramón, aquí por los condominios Atlántida. Entonces ese es el primer trabajo que nosotros hacemos de intervención, de preparar los drenajes primarios. Posteriormente pasamos a lo que es los drenajes secundarios, que son alrededor de 62.000 unidades de tragantes, pozos y tuberías, que es lo que alimenta de las diferentes calles, avenidas, pasajes de colonias. Es el que resecciona las aguas lluvias y prácticamente las descarga en los ríos y quebradas. 62.000 unidades de tragantes que, si no se hace una intervención oportuna, pues podríamos tener inundaciones, anegaciones de calles. En esta intervención prácticamente nosotros evacuamos 1.600 toneladas, un 80% de ellos son desechables, vasos, platos, botellas plásticas, todo lo que se arroja en las calles cuando no respetamos el día y la hora que pasa el camión, lo que vamos tirando desde el vehículo, desde el bus, en las paradas de buses, en diferentes puntos. Esto es lo que realizamos previo, digamos, al invierno, preparar las condiciones. Coordinamos con parques y zonas verdes, que son alrededor un promedio de 10.000 árboles los que se han intervenido. 2.000 de ellos prácticamente son una tala completa, árboles que prácticamente ya generaban un riesgo bastante fuerte, y alrededor de 8.000 árboles que se les ha quitado peso, que solamente es una poda preventiva, que de no hacer esto, pues cuando se vienen lluvias con ráfagas de viento podemos tener caídas de árboles, y hemos tenido, que ha sido muy poco comparado a la cantidad de lluvia que hemos tenido, y esto pues permite poder tener preparadas las condiciones, porque los árboles están inmediatos a los tendidos eléctricos, inmediatos a las avenidas, árboles que prácticamente están adentro de las colonias y de comunidades, que podemos decir que es como una preparación que hacemos como desechos sólidos en conjuntamente con parques y zonas verdes. La intervención que se realiza durante enero hasta marzo, ya cuando inicia la época lluviosa. Muy bien, vamos a hacer un autor de desechos sólidos de San Salvador Centro, Germán Muñoz, y estamos conociendo de primera mano cuáles son las acciones que se ejecutan desde esta dependencia a través del COEMS para poder mitigar riesgos
ante la temporada de invierno, y también actual en forma oportuna cuando se presentan las emergencias. A ver, la alcaldía de San Salvador Centro, director, sin duda alguna que está realizando un trabajo excelente de recolección de desechos sólidos, y bueno, ya lo comentábamos antes de irnos a la pausa en qué consiste el rol específico de desechos sólidos en este Plan Invierno 2025, pero hay una preocupación porque cuando se les pregunta siempre, y no solamente a desechos sólidos, sino al Sistema Nacional de Protección Civil en general, ¿por qué es que se están inundando las zonas urbanas así en esas magnitudes? En cuanto hasta la fuerza del agua es capaz de hacer tantas cosas. Bueno, el otro día vimos en Santa Ana una serie de estragos importantes que hasta el asfalto. Pero a ver, ¿por qué es que se están inundando tanto las zonas urbanas? Hay una causa común, un denominador común, que es el que preocupa a las autoridades y es la mala disposición de los desechos, ¿cierto? Sí. Yo creo que una de las causas que más afecta es la falta de cultura, la falta de conciencia en cómo manejar los desechos. Nosotros permanentemente estamos monitoreando y evaluando cada una de las calles, avenidas, donde ya tenemos identificada que tenemos anegaciones e inundaciones, y se da generalmente por el mal manejo de los residuos. Nosotros prácticamente tenemos una pequeña lluvia alrededor de la madrugada. Bueno, ahí estamos viendo la quebrada en la colonia Miramonte, ahí por las bodegas San José. Prácticamente esto es el trabajo semanal que hacemos. No es que llegamos una vez al mes, semanalmente se están interviniendo estos lugares, estos puntos. Ahí estamos viendo una esquina de un tragante que prácticamente ahí está sacando los desechos directamente de lo que es la parrilla del tragante, que es la falta de cultura que tenemos. Esta intervención se hace de carácter permanente en cada uno de los puntos que nosotros estamos trabajando, y ahí nosotros encontramos colchones, llantas. Recientemente, pues aquí en el Boulevard Arturo Castellanos o Boulevard Venezuela, en 3 puntos prácticamente habían ido a dejar unas colchonetas cerca de los tragantes. Se está monitoreando permanentemente, y una de las causas prácticamente es el mal manejo de los residuos sólidos. Nosotros estamos evaluando cada uno de los puntos, monitoreándolos, trabajando. Solo después de las 62.000 unidades de tragantes que hemos tenido previo al invierno, nosotros tenemos identificado alrededor de 8.000 tragantes que tenemos que estar permanentemente monitoreándolos en diferentes calles y avenidas. Y prácticamente hemos tenido, según nuestro estudio, donde tenemos lugares de mayor tránsito. Voy a poner un ejemplo: El Salvador del Mundo es uno de los puntos que se nos inunda permanentemente. Ahí tenemos como 4 paradas de buses que son de mayor tránsito, y hay que estarlas evaluando permanentemente porque a diario están consumiendo previo a subirse al transporte público, y a diario nosotros tenemos que estar evaluando cada uno de esos puntos y limpiando los tragantes. En la avenida Enrique Araujo también es un punto muy importante, cerca de las terminales, en el Boulevard Venezuela, a la altura de la terminal de Occidente. Todo lo que es el Boulevard Venezuela, desde la salida de la terminal de Occidente hasta la altura de Capres, Hospital El Salvador, estamos evaluando cada uno y realizando limpieza de todos esos tragantes, por lo que vamos consumiendo en el bus. Toda la parte que va, los buses que salen a la zona de Occidente, van tirando desechos por las ventanas, etcétera. Diferentes comunidades que tenemos a la altura, prácticamente ahí por el ITI o el Tecnológico, toda esa zona, son botaderos que se nos hacen, que no respetan el día y la hora, porque ese es otro punto muy importante. Nosotros tenemos un servicio de recolección a diario en diferentes colonias, en diferentes comunidades. Damos un servicio en el centro histórico y en otros puntos un servicio a diario, la zona industrial, la zona de los centros comerciales de mayor tránsito, y en colonias y en residenciales damos un servicio de 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado. Son alrededor de 132 rutas de recolección que nosotros despachamos alrededor de las 5 de la mañana a las 12 del mediodía. El 90% de esas rutas ya se han cubierto, pero tenemos algo: el camión pasa lunes, miércoles y viernes, sacamos los desechos martes, jueves y sábado. O acaba de pasar el camión, recientemente pasa a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana ya hemos sacado los desechos. Esto lo que perjudica directamente prácticamente es el sistema de drenaje, porque pasa alguien que anda buscando algo que vender,
sacar material reciclado, pasa el perrito, rompe la bolsa, y esto se va directamente al sistema de drenajes. Por otro lado, también tenemos el servicio directo de cada una de las actividades que nosotros hacemos, como lo que es la recolección de material voluminoso. Tenemos campaña voluminosa, en lo cual anunciamos a la comunidad, a la colonia, previo que vamos a pasar recolectando todo lo que es el voluminoso. Esto para apoyarle, porque el camión compactador no se puede llevar un sillón, no se puede llevar una cama, una refrigeradora, una llanta, madera, muchas veces talan un árbol o lo podan. Pasamos recolectando todo el material voluminoso. También tenemos rutas especiales de recolección voluminoso. Tenemos barrido de calles, son alrededor de 500 trabajadores. Ahí podemos ver una campaña de voluminoso que se realiza directamente con cada uno de los jefes de zona. Anunciamos que vamos a tener esa limpieza de todo lo que es el voluminoso. Se volantea, se le perifonea a la colonia, y a partir de ahí nosotros pues realizamos todo lo que es apoyándole. Este es prácticamente Protección Civil Municipal, que está anunciando que ya se nos viene la lluvia, que hay que estar preparados, y por otro lado pues también lo que es nuestras actividades como desechos sólidos. Creo que es muy importante pues el apoyo de la población en hacer un buen manejo de los residuos sólidos, y por otro lado también el sistema de drenajes. Tenemos algunos puntos que ya tenemos identificados, que también tenemos puntos que debido a la cantidad de lluvias, si tenemos una cantidad considerable de milímetros de agua, de lluvia que tenemos, y es prolongada la lluvia, también tenemos algunos puntos que se inundan, porque en periodos anteriores, en diseños que hicieron, voy a poner un ejemplo, en el hermano Bienvenido a Casa, ahí tenemos la convergencia de lo que es la autopista Comalapa, lo que es la parte de la autopista sur, la colonia, lo que es todo lo que es Lomas de Altamira. Todo este punto, todas estas calles convergen y van a dar a un solo punto, y debido a la cantidad de lluvia también tenemos por la saturación de lluvia, ¿verdad? Prácticamente el sistema de drenaje colapsa debido a la cantidad de lluvia. Puedo poner otro ejemplo como el Árbol de la Paz, toda el agua que baja de la cima 1, 2 y 3, Altos de San Francisco, Lomas de San Francisco, la parte que viene poniente de la UCA, de la Basílica de Guadalupe hacia el Árbol de la Paz, es un punto de convergencia también. La colonia médica es un punto que nos da bastante problema, porque prácticamente ahí tenemos movimiento de lunes a domingo, de tanto, es un centro prácticamente epicentro médico, y ahí tenemos bastantes visitantes y la cantidad de desechos que se manejan ahí prácticamente. Entonces son diferentes puntos que se dan, y pudimos tener bajo esto pues una tragedia que se dio pues en la comunidad Tutunichapa 1, que colapsó el muro, y ahí pudimos ver una cantidad de desechable flotando, botellas, todo tipo de material. Tuvimos una intervención inmediata, si bien es cierto la lluvia entró prácticamente a todos los pasajes, fueron alrededor de 27 viviendas afectadas directamente, pero semi afectadas fueron más de 100. Una intervención que en menos de 72 horas prácticamente evacuamos un promedio de 120 toneladas solamente de ripio, 70 toneladas de voluminoso, todo lo que perdieron las familias. El alcalde estuvo llegando permanentemente y inmediatamente se atendieron con catres, colchonetas, aparte de activar el albergue que se les estuvo dando alimentación, atención médica a la tercera edad, apoyos a la niñez, porque la mayoría, un 40% de los albergues tenemos niños, actividades lúdicas, actividades recreativas con los niños a través del apoyo de la primera dama, y fue una intervención que se dio prácticamente en 72 horas, ya teníamos limpia la colonia. Tuvimos la visita de la ministra de Educación para entregarles lácton a todos los niños, también de la ministra de Vivienda, para asumir un compromiso de apoyarle a todas las viviendas afectadas. Ya se está reparando lo que es el muro que colapsó por parte del Ministerio de Obras Públicas. También vamos a tener un dragado del río, y también de parte del Ministerio de Obras Públicas se van a dragar otros puntos que, si bien es cierto, ya estamos cerrando el invierno, pero no dejamos de estar activados en todos los puntos y preparados para poder atender cualquier eventualidad.
¿Qué tipos de residuos, director, son los que más obstruyen las alcantarillas y los drenajes? Pues podríamos decir, bueno, en primer lugar, en estos drenajes secundarios nosotros debíamos de encontrar hojas, arenillas, lo que la naturaleza prácticamente bota, y nosotros ahí el 80% que encontramos son platos desechables, vasos desechables, botellas de bebida de todo tipo, de material plástico, de PET, plástico duro. En algunos puntos hemos encontrado llantas, prácticamente la llanta dentro del tragante, porque tenemos esta parte también que se llevan las parrillas de tragante, pero aquí nos activamos y tenemos la parte de desarrollo urbano, y inmediatamente también tenemos esta actividad de poner tapaderas de pozo y tapaderas de tragante para poder tener y no generar un peligro. Pero nosotros lo que encontramos son desechos de plástico de un solo uso, que es la bolsa plástica, y esto es lo que a diario pues nosotros encontramos en cada uno de los tragantes. Nosotros andamos recolectando un promedio de 800 toneladas diarias solo de San Salvador Centro. Estamos hablando de unas 24.500 a 25.000 toneladas mensuales. Un 10% lo recolectamos prácticamente de los tragantes, de las cunetas, de las canaletas, de las aceras. Estábamos viendo ayer en el sistema del centro de monitoreo, tenemos alrededor de 500 cámaras instaladas, y estábamos viendo el día de ayer muchas personas que estaban consumiendo en la Plaza Morazán el basurero a la par, y ahí dejaron las servilletas, ahí dejaron los platos, ahí dejaron las cajas de comida rápida. Prácticamente solo se levantaron. En el Parque Cuscatlán nosotros tenemos instalado un promedio, solo ahí, un promedio de 60 basureros, porque se le dio un diseño y una parte muy importante recreativa, es un pulmón de la capital. El Parque Cuscatlán, nuestra limpieza no está sobre la base de recolectar la hoja del árbol, sino que de lo que se levantan de la mesa, de lo que se levantan de las bancas, y lo recolectamos directamente. Pudimos ver el partido de la selección nacional que estuvimos el día viernes. Instalamos alrededor de 150 basureros, y el 80% que recolectamos fueron de los graderíos, de la salida del estadio, de las calles, y los basureros prácticamente vacíos. Entonces no tenemos esa cultura de ir directamente a buscar el basurero para poder depositar. Hemos instalado alrededor de 500 basureros en diferentes puntos estratégicos, paradas de buses, redondeles, plazas, parques, y nosotros los recolectamos de las calles, de las cunetas y de las aceras. Podemos instalar 1.000, 2.000, 3.000 basureros, pero creo que esa no es la solución. La solución es que nosotros asumamos esa responsabilidad, tengamos empatía por el medio ambiente, que tengamos empatía por toda esta gente que vive en las zonas vulnerables, y hasta yo, si voy en el vehículo, soy el afectado, porque al final parece que yo voy en mi carro y me deshago del desecho que voy en ese momento, pero a la hora de una lluvia soy el afectado. Pudimos ver en Santana, en el municipio de Santana, prácticamente que vehículos completamente volcados, eran ríos prácticamente por la cantidad de lluvia, y estoy seguro que un alto porcentaje de esa tragedia que se dio es por un mal manejo de los residuos sólidos. En concreto, pues nosotros prácticamente estamos trabajando permanentemente. El barrido de calles, tenemos un barrido permanente de calles y avenidas, pasajes, colonias, y esto lo hacemos a diario. Le prestamos atención a los puntos de mayor tránsito, a los puntos de mayor concentración, para poder tener y mitigar que el riesgo no sea muy alto. Es un ciclo, me decía el director, constante, diario, estar retirando justamente desechos que no deberían de ser un problema, pero sí es uno y muy grande. Es correcto, es prácticamente un trabajo que se realiza de carácter permanente, monitoreando los ejes preferenciales, las diferentes calles, plazas, redondeles, un trabajo constante, pero también vamos más allá de esto. Nosotros tenemos el centro de vigilancia, prácticamente Cibarseguro. Dentro de ello, pues también tenemos alrededor de 500 cámaras que se está monitoreando permanentemente y evaluando, y también tenemos la denuncia ciudadana, que inmediatamente tenemos también denuncias
por diferentes actividades que se realizan donde se llegan a tirar desechos, porque una cosa es el trabajo preventivo, pero también la otra parte es estarle dando seguimiento a todos aquellos que tienen incumplimientos y poder así tomar algunas medidas. Recientemente hicimos una intervención en Ciudad Delgado, en una colonia que estaba siendo afectada, prácticamente tenían más de un mes de no tener agua y ANDA no llegaba porque una empresa, una fábrica, estaba tirando los desechos prácticamente del material, del producto que ellos elaboran en la calle, y parte de la materia prima la tenían en la calle también. Y por otro lado, inmediatamente tenemos una quebrada a la par de la empresa, se hizo una intervención, se le pusieron 3 multas prácticamente, porque tenía un vehículo en desuso, 2 vehículos en desuso se le encontraron, más los desechos que estaba tirando en la calle, más los desechos en la quebrada, fueron 3 multas que se le impusieron. Se le dieron 72 horas para que evacuara pues todos los desechos, si no desechos sólidos lo iba a realizar y se le iba a cobrar por retirarlo. Es una de las intervenciones. Por otro lado, también hemos tenido multas impuestas por empresas constructoras tirando desechos en las quebradas de material de construcción, entre ripio, tierra, de todo lo que es terracería. Y también tenemos multas impuestas por tirar desechos de diferentes empresas. Aquí por el Hospital Bloom tenemos un par de restaurantes que también estaban tirando los desechos, llevándolos a la Arriate Central por lo que es el Boulevard de los Héroes, y así cada una de las actividades. Esto lo hacemos en coordinación con el CAN, la contravencional. Son alrededor de 50 a 857 dólares por tirar desechos prácticamente directamente a la calle, por tirar desechos en los ríos y quebradas. Y también tenemos multas por no tener el cumplimiento en cuanto a la hora y día que pasa el camión. Hemos impuesto multas a un par de empresas donde prácticamente acaba de pasar el camión y directamente lo saca después de que ha pasado el camión. Por otro lado, también hay una multa entre 50 a 500 dólares por no limpiar los predios baldíos, que muchas veces tenemos terrenos e inmuebles, y esto pues lo utilizan para botadero, porque está al aire libre. También hay una multa porque deben de sanear su predio, su terreno, su inmueble, y por otro lado pues deberían de asegurarlo, cercarlo si no van a construir, cerrarlo y no tenerlo abierto, porque esto se vuelve un foco de infección, se vuelve un botadero a cielo abierto. Pero todas estas actividades prácticamente que estamos realizando en conjunto con otras dependencias por el mal manejo de los residuos. Por otro lado, también dentro del Plan Invierno San Salvador Centro, no solamente estamos trabajando en la parte preventiva de la limpieza, no solamente estamos trabajando en la parte preventiva de tener el sistema de drenaje listo por cualquier eventualidad. Hoy por hoy estamos desarrollando en conjunto con Promoción para la Salud, Protección Civil Municipal y Desechos Sólidos lo que es la fumigación. Son alrededor de casi 600 colonias y comunidades que se han intervenido, puntos que ya tenemos identificado, que trabajamos conjuntamente con los ministerios de salud, el ICIBAI, que prácticamente son cada una de las zonas que son las que nos dan el informe donde podemos tener mayores incidencias de posibles enfermedades de dengue, chikungunya, donde además se pasa consulta las zonas. Entonces estamos interviniendo con fumigación, se hace un perifoneo y un aviso a la colonia, a la comunidad 2 días antes de la fumigación. En el momento de la fumigación se anda trabajando con un megáfono que ya se anda fumigando. Promoción para la Salud anda visitando cada una de las viviendas, abatizando, revisando que no tengamos un posible criadero de zancudo, y se anda fumigando. Algo muy importante como el manejo de los residuos es que muchas veces se pasa fumigando y a los 3-4 días dicen ya hay zancudo, no sirvió la fumigación, el tipo de veneno que se andaba tirando pues no era el adecuado, solo el humo andaban haciendo. El problema no es la fumigación es preventiva. Algo muy importante es que cada uno de los habitantes revise su vivienda,
en una corcholata, en una botella de un tapón, se pueden criar hasta 50 larvas. El ciclo son entre 6 y 7 días y nuevamente ya tenemos zancudo. Entonces tenemos que realizar una limpieza interna, botar todo tipo de desecho que genere y pueda tener un acumulamiento de agua, lavar la pila, untarle lejía al barril, a la pila, y esto pues vamos a tener una actividad muy efectiva que no solamente pasa por fumigar, sino que por también que todos podamos apoyar. La otra actividad que estamos realizando ya durante el invierno es la chapoda. En las riberas de ríos y quebradas, en predios baldíos, en talúes, en los arriates centrales, andamos chapodando. Nuestra meta son 4 millones de metros cuadrados de chapoda en todo lo que es San Salvador Centro. Ya llevamos alrededor de 3.200.000 de metros cuadrados y entre ellos la primera actividad es la chapoda, la evacuación de los residuos. Muchos predios los utilizan de botadero, también se evacúan los desechos y también andamos eliminando posibles criaderos de vectores. Llevamos alrededor de 32.000 unidades de posibles criaderos de vectores. ¿Qué es un posible criador de vector? Una pelota plástica, una botella, un tapón, un guacal que de repente se deja tirado, que ya está en desuso. Todo este tipo de material es la limpieza que andamos evacuando, prácticamente, como decía, 32.000 unidades de posibles criaderos de vectores, 3.200.000 metros cuadrados de lo que es de chapoda, y a la par de ello, conjuntamente con los que son los jefes de zona, estamos trabajando lo que son las actividades de jornada CIBAR. La jornada CIBAR, previo a desarrollar la actividad, realizamos lo que es una campaña de voluminoso, una evacuación de desecho, la limpieza, la chapoda de cada una de las colonias. Es importante esta intervención porque identificamos todo lo que es una zona donde comprende 3, 4 colonias dentro de la zona, y estas actividades las estamos haciendo todos los fines de semana, todo con ello para evitar no solamente la parte de las inundaciones, sino también lo que es la parte de la prevención de enfermedades que se puedan dar a través de vectores. Se han permeabilizado diferentes puntos donde podemos tener posibles deslizamientos o derrumbes, lugares que nosotros ya tenemos identificados y que son vulnerables, también con protección civil, toda esta parte de permeabilizar todos estos puntos que tenemos ya previamente identificados. Hay un tema también relacionado con la poda preventiva de árboles. ¿Cómo identifican ustedes qué árboles requieren ser, bueno, están representando un riesgo, por ejemplo, para cuando hay algún tema de una tormenta? Muy importante la pregunta. La verdad es que nosotros tenemos un equipo técnico de parques y zonas verdes que es la que evalúa cada uno de la parte del patrimonio arbóreo que tiene San Salvador Centro. Tenemos un patrimonio arbóreo muy importante, dentro de ello tenemos una ordenanza municipal que es la ordenanza que rige cómo poder extender no solamente la parte preventiva que realiza parques y zonas verdes, sino poder tener también, extender un permiso para una tala si va a haber una intervención de una construcción o alguna remodelación de algún lugar. Parques prácticamente hace un barrido y tiene identificado cada uno de los puntos y se hace una evaluación de lo que es el patrimonio arbóreo. Dentro de ello, pues tenemos árboles que por su masa arbórea que tiene, esto puede generar ya un peligro porque está ya cerca de un tendido eléctrico. A la hora de la humedad, a la hora de una lluvia, el contacto de la lluvia con los cables es un peligro latente para que alguien pues pueda ir pasando y toparse en un árbol y generar pues un polo tierra y generar una descarga eléctrica. Entonces se hace una poda preventiva en primer lugar. La poda preventiva también lo que hace es también evaluar cada uno de los árboles, porque con el viento la copa del árbol es como un paraguas, que si uno va con una sombrilla, un paraguas durante una lluvia y hay viento, prácticamente le jala o le quiebra el paraguas. Entonces lo mismo sucede con un árbol. Depende la copa, la cantidad que tenga, también se le baja lo que es la copa, se le quita peso. Hay que balancearlo, porque muchas veces nosotros decimos nosotros lo vamos a hacer. Primero nos arriesgamos a subirnos a un árbol donde podamos tener un peligro de topar a una de las líneas primarias, pero también la parte de quitarle peso
quitarle peso porque el árbol está medio inclinado, puede tener medio las raíces vistas y lo que necesita más es quitarle peso. Pero por otro lado tenemos árboles que ya están en un riesgo de caer. Hay dos tipos de árboles. Uno que la parte radicular, las raíces está encima de la tierra. Usted puede ver algunos árboles que hasta levantan acera, cuneta. Ese árbol prácticamente los pies, por decirlo algo así, que es la parte radicular, se extiende hacia los lados. Y tenemos otro tipo de raíz que es una raíz que es vertical, que es la que prácticamente va hacia adentro de lo que es la tierra en forma vertical, y lo que más afecta son los árboles de la especie de ficus, como el laurel de la India. Este tipo de árbol pues es el que más se interviene y es el que más cede a la hora de un viento. Entonces lo que hace Parques y Zonas Verdes es, en primer lugar, la poda preventiva, quitarle peso, ramas, y por otro lado tenemos árboles que debido a su inclinación o es árboles que ya prácticamente dentro de la vida que ya dieron prácticamente se está secando, lo que hace es una poda completa. Es todo un equipo articulado y una evaluación técnica. Definitivamente un gran trabajo el que desarrollan. Se nos ha terminado el tiempo, director, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta ocasión. Bueno, gracias por el espacio para poder informar todas las actividades que realizamos. Nosotros estamos preparados con todo el equipo de San Salvador Centro, hacer el llamado a la población que hagamos un buen uso de lo que es la parte de la disposición adecuada de los residuos sólidos, también que tomemos medidas inmediatas, que evacuemos a la hora que se dé la alerta de evacuar, que tomemos las medidas también a la hora de una lluvia.